Hola, hola, bonito día. Ya estamos aquí para nuestro live número 2 de la serie dedicada a los caballeros en el mes del padre. Y hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que desde el título les dio curiosidad por las reacciones que estuve viendo en mis historias. Sentí que generó como intriga de a qué se refiere. El día de hoy vamos a hablar de las pequeñas traiciones que nadie ve. Y esto es un tema que a mí me gusta mucho tratar, en este caso para los hombres. Aplica a hombres y mujeres de distinta forma, en distinta perspectiva. Pero a mí me gusta mucho, o descubrí que me gusta este tema en el caso de los hombres, porque también ustedes requieren observar de qué manera cada día se traicionan de alguna forma, o de qué manera pequeñas decisiones, pequeñas concesiones o pequeñas acciones los van disolviendo o los van perdiendo en el panorama de la rutina diaria. Entonces, aquí vamos a empezar hablando de que muchos hombres creen que pierden dirección o que pierden liderazgo o que perdieron autoridad en su vida o en su familia por un gran error. Un gran error, llamémosle como una gran caída, por ejemplo, una infidelidad, una quiebra financiera, una crisis, un divorcio, incluso una enfermedad. Muchos hombres creen que solo en esas experiencias, a lo mejor intensas o grandes, es que ellos se pierden o pierden dirección. Y la realidad es que no es así. La realidad es que, aunque esto es evidente, esto todo el mundo lo nota, esto se vive de una forma a lo mejor intensa en un momento específico, la realidad es que la mayoría comienza a perderse en un día a día. Como te decía, en pequeñas decisiones, en pequeñas acciones que pueden parecer insignificantes, pero que a la larga van teniendo un efecto mucho más caótico y mucho más grande de lo que incluso una experiencia como las que te mencioné puede dejar, ¿ok? Entonces, es importante que partamos de aquí para ir entendiendo cómo vamos a desarrollar el tema de hoy. Ajá. Es una verdad muy incómoda, yo sé, porque a nadie le gusta ver que lleva a lo mejor años traicionándose en silencio, en cosas tan pequeñas que nadie las nota, ni siquiera ellos mismos. A nadie, yo creo que nos gusta darnos cuenta de eso, de que llevamos años quizá traicionándonos de alguna manera. Eso suena bastante intenso, entonces por eso es una verdad muy incómoda. Sin embargo, en este proceso al que yo te estoy invitando, sobre todo en esta serie que hablo directamente a los hombres, es importante que te permitas verlo y sobre todo que te permitas reconocerlo, porque nuestra cultura tiende a decir hay que seguir adelante, hay que seguir adelante, hay que seguir adelante, y la única opción aparentemente es seguir adelante, aún si hay muchas cosas sin resolver, y ya después nos estalla en la cara el problema, hombres y mujeres, pero principalmente en la cultura a los hombres se les enseña a que hay que seguir adelante, a ser fuertes, a siempre ser esa figura que pueda sostenerlo todo sin importar nada. Y aquí está bien que tú como hombre te sientas fuerte para sostener, pero el sin importar todo lo demás o sin importar nada puede traerte muchos problemas. Un hombre también necesita descubrir y tener el valor, porque ojo, esta vulnerabilidad no es, para nada está relacionada con ser hipersensible. Y ahora que se habla mucho del trabajo personal y de que los hombres también tienen que llevar estos procesos, lo primero que piensan es como, ya tengo que hablar de mis emociones. No, no te vayas por ese camino. No pienses que todo es hipersensibilizarte. Al contrario, es enseñarte a tener autodominio sobre ti mismo. Es enseñarte a manejar tu propio liderazgo y a recordar cómo volver a ese poder que tú tienes primero en ti y luego en los demás. Entonces también es importante que los hombres puedan redescubrir o darse cuenta de cómo se abandonan a sí mismos, no nada más en lo emocional, que eso tiene, pues a lo mejor formas muy específicas de gestionar para el género masculino,
no lo hacen igual que nosotras las mujeres, a lo mejor no lloran todo el tiempo, está bien, no tiene que ser así, puede haber otras maneras, pero sí de cómo se abandonan a sí mismos, de cómo van perdiendo autoridad interna. ¿Cuántos hombres de pronto se dan cuenta que ya no tienen dominio ni autoridad sobre ellos mismos? En muchas cosas, en hábitos, en disciplina, en decisiones, en alimentación, en cuidado de salud, llámalo como quieras. También es importante que tengan el valor de reconocer cómo es que empiezan a desconfiar de sí mismos. Y a desconfiar me refiero a perder seguridad, a ya no sentirse igual de capaces, a tener que fingir que sí pueden cuando en realidad por dentro se sienten muy agotados o cuando en realidad por dentro tienen miedo o incluso sienten que no pueden, que no se sienten capaces de ciertas cosas o lo evitan porque qué pena. Pero todo en un mundo interno que no saben cómo expresar y que no saben cómo gestionar. Entonces, ¿cómo se abandonan? ¿Cómo pierden autoridad interna? ¿Cómo empiezan a desconfiar de sí mismos? ¿Y cómo es que todo esto termina afectando áreas de su vida? Porque, por supuesto, que se ve reflejado en sus relaciones, en su paternidad, en el dinero, en el trabajo, en su salud física, incluso en su apariencia, porque también los hombres pueden caer en este descuido físico, que de pronto recuerdan, alguna vez yo fui un hombre que se arreglaba y no sé, se arreglaba la barba y se perfumaba y ahora ya todo el tiempo, sobre todo en el ritmo de vida que mucha gente lleva aquí donde me encuentro yo, que muchos saben que es en este estado, en Utah, y quienes me ven seguro también encuentran algo de identificación en esto, ya es trabajo, 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 y muchos trabajos son de mucho esfuerzo físico, entonces no están vestidos como quisieran, están a lo mejor en un clima incómodo, sol, frío, polvo, se van abandonando también físicamente, y esto es algo importante de reconocer. Y recuerda que también en los hombres la vulnerabilidad es un acto de valentía. No lo vas a expresar de la misma forma que una mujer, está bien. No se lo vas a ir a contar a tu mejor amigo, está bien. Es un trabajo interno y es un trabajo muy personal, porque a lo mejor así es como tú te sientes cómodo y está bien. No se trata, repito, de que te vuelvas hipersensible, porque yo sé que a muchos hombres tampoco les gusta mostrarse vulnerables, incluso con su pareja, y esto tiene un efecto secundario que ya vamos a ir hablando. Tienen todo el sentido que de pronto no quieras expresar todo lo que sientes con tu pareja, porque aunque muchas mujeres podamos decir, pero es que yo te escucho y yo te sostengo y yo te acompaño, la realidad es que a veces no estamos listas para ver la vulnerabilidad de nuestras parejas, y cuando ellos lo muestran, entonces nosotras comenzamos a perderles admiración, ¿sí? O comenzamos a perder confianza y a perder seguridad. Y entonces, ¿qué hace esto en los hombres? Pues que otra vez vuelvan al caparazón. Entonces se requiere de una conciencia y de un trabajo personal bastante considerable para que también como mujer puedas acompañar a tu pareja en esto sin que esa vulnerabilidad o sin que esa adversidad que él cruza a ti te vuelva insegura o te haga perder la admiración. O sea, es un trabajo complejo, no es cosa de, ay, ya, ven, cuéntame tus problemas. La realidad es que no. Yo te podría hablar de un cuento rosa en donde sí, ven y platícame y llora conmigo, pero la realidad es que las mujeres no reaccionamos de esa forma. Tampoco es como nos volvemos rescatadoras o nos volvemos terapeutas o nos volvemos mamás si vemos a nuestra pareja vulnerable. Entonces es un tema muy complejo del que ya hablaremos después en la serie, por ejemplo, de parejas. Pero estas son las razones por las que muchas veces los hombres no se permiten observar esto en sí mismos. Hay que entender a qué se debe y hay que entender cómo podemos transformarlos. Por eso te repito que si tú, hombre, te atreves a reconocer tu vulnerabilidad, no tienes que ir a contársela al mundo. Basta con que tú lo reconozcas para ti y encuentres tu propia forma de gestionarlo. ¿Se vale pedir ayuda? Sí, pero encuentra tu forma de gestionarlo, ¿ok? Entonces aquí vamos a arrancar con unas preguntas para los hombres. ¿Cuántas veces has dicho que sí cuando en realidad querías decir que no? Primera. Segunda pregunta. ¿Cuántas veces has postergado una conversación que sabías que debías tener y la has evitado, y evitado, y evitado, y evitado? Y pregunta número 3. ¿Cuántas veces has dejado pasar algo importante
solo para evitar tensión. Para el famoso, es que mejor me evito problemas. Cosas que a lo mejor son importantes de arreglar o de hablar en tu casa, en tu trabajo, en tu familia, con tus padres, y no lo has hecho porque mejor me evito problemas. O en caso de los hombres que están separados, ¿cuántas cosas no has hablado con quien llevas tu copaternidad por evitar problemas? Respóndete esto, ¿ok? Parece pequeño, parecen cosas simples, pero estoy segura que en la realidad y a largo plazo no lo son. Entonces, detente ahí a responderte esto, ¿ok? Ahora, muchas veces también los hombres creen que se trata de preocuparse por el respeto que les tienen afuera, por el respeto que reciben. Y asocian esto a su nivel o a su capacidad de ejercer autoridad. Creen que el respeto está directamente relacionado con la autoridad que yo tengo en mi familia, en mis hijos, en mi pareja, en mi trabajo. Pero realmente muy pocos observan que el respeto y el autodominio que tienen hacia sí mismos es lo que determina lo que reciben afuera. Un hombre que no se respeta a sí mismo, un hombre que no tiene autodominio, que no tiene autoliderazgo, va a terminar por perder el respeto afuera de una u otra forma. Es muy probable, muy altamente probable, diría yo. Entonces, ¿cuáles son los ejemplos de esto? De no respetarte a ti mismo, de no tener autodominio. Sabes que debes poner un límite, pero no lo pones. Sabes que debes hablar de algo importante y no lo hablas. Sabes que debes tomar una decisión, pero no decides. Incluso pones esa decisión en manos de alguien más para que no sea tu responsabilidad, para evitar problemas o porque no te gusta ser el malo de la historia. Sabes que debes cuidarte de algo, principalmente a nivel salud física, y no te cuidas, aunque sabes que debes hacerlo. Cada vez que esto ocurre, tu confianza en ti mismo disminuye un poco, y va un poco, y un poco, y un poco. Porque la confianza no se pierde cuando otros te fallan. La confianza realmente empieza a perderse cuando tú dejas de creer en tu propia palabra. Y esto para un hombre es súper fuerte. Yo creo que es incómodo, súper incómodo para ellos reconocer que no creen en su propia palabra. Si para nosotras como mujeres, que a lo mejor tenemos emocionalmente más permisos, socialmente hablando, o sea, no quiero decir que es el 100% de los casos, pero vamos a hablar desde una realidad cultural. Las mujeres tenemos más permisos emocionalmente para decir que tengo miedos, inseguridades, que dudo de mí. Socialmente es como, bueno, mira, trabaja en tu autoestima, amor propio, amiga, amor propio, sí. Y los hombres, ¿cómo manejan esto? ¿Cómo hablan, cómo expresan, cómo reconocen, cómo resuelven esas inseguridades cuando van dejando de creer en su propia palabra? ¿Te has preguntado esto alguna vez? Como hombre, ¿cómo lo resuelves? Cuando vas dejando de creer en tu propia palabra, ¿cómo lo reconoces? ¿Cómo lo enfrentas? ¿Cómo lo manejas? Porque como hombre, sobre todo si eres padre de familia, si eres el hombre de una casa que sostiene, que provee, que protege, ¿cómo enfrentas contigo mismo que has dejado de creer en ti, que no crees en tu propia palabra? O sea, ¿cómo manejas cuando le dices a tus hijos o a tu esposa que todo va a estar bien, que van a poder ir a la universidad o que tú los vas a proteger cuando en el fondo ni siquiera tú te sientes seguro de eso porque no confías en tu propia palabra? Debe ser muy duro, debe ser muy difícil quedarte ahí estancado y entrar en un modo supervivencia en donde solamente te ocupas del día a día de sobrevivir, pero no de construir realmente eso que tú quisieras. Entonces es un tema de verdad complejo, yo creo que mucho para ellos, sobre todo porque no se habla tan abiertamente. Ahora, ¿cuáles son las formas más comunes de autosabotaje masculino? Yo aquí te tengo, digamos que unas 6 que a mi parecer son muy evidentes. La primera, sobreexplicar. Es una forma muy común de autoabandono y de autosabotaje masculino. Tienes que justificar
todas tus decisiones, porque como el entorno no cree en ti, como el entorno todo te cuestiona, o porque estás en una relación con una mujer que tiene las características de lo que llamamos coloquialmente energía masculina al tope, tienes que explicar y justificar cada una de tus decisiones porque todo te cuestiona. Si tú decides algo en las finanzas, tu mujer, ¿pero por qué? No debería ser así, mejor debería ser de esta forma. El tener un vínculo o una dinámica de tener que sobre explicarte todo el tiempo es una forma de autoabandono masculino. 2. Complacer. Cuando eliges agradar para evitar conflicto o para buscar aprobación. Es decir, busco complacer todo el tiempo, aunque yo no estoy de acuerdo, porque no se trata de que complacer esté mal todo el tiempo. A lo mejor tú estás de acuerdo, pensemos en algo ridículamente obvio. El color de la sala de tu casa. A lo mejor estás de acuerdo en que el café está bien. O sea, no me genera problema. Sí, estoy de acuerdo en un café. No pasa nada. Esa complacencia es regular, normal, sana. ¿Qué pasa con complacer cuando tú ya no quieres eso? Por ejemplo, el que he decidido que nos vamos a mudar a otro estado. O, por ejemplo, he decidido que tu familia no puede venir a la casa, porque como no me caen bien, no los quiero aquí. Y tú, por evitar conflicto, por buscar la aprobación de tu pareja o por buscar la aprobación de quien sea que esté en tu entorno, complaces aunque no estés de acuerdo. Esa forma de complacencia es una manera muy común de autoabandono masculino. Número 3. Evitar. Cuando sabes que algo tiene que enfrentarse y decides esperar y esperar y esperar y esperar hasta que algún día las cosas se resuelvan por sí mismas, se resuelvan solas, se les olvide. Evitar cosas que tienes que enfrentar es una forma de autoabandonarte, porque no ejerces tu autoliderazgo, porque no ejerces tu poder de decisión y porque además estás dándole la vuelta a la valentía. Esa es una forma de autoabandono masculino. Ahora aquí, hago un alto, una pausa para invitarte a esto. No se trata, como siempre te digo, no se trata de que escuches esto y se active el verdugo y te castigues. O lo veas como un juicio de otra vez ya me están atacando y otra vez los hombres hacemos todo mal. No, 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 no. No es desde ese lugar, ¿ok? Por eso te digo, es algo que tú vas a hacer como trabajo 100% individual. Si tú te das cuenta que tú haces esto, no es para un juicio que viene de afuera o para que digas otra vez los hombres hacemos todo mal. No, no, no. Es para que tú decidas, primero dándote cuenta qué costo real te genera tener esta conducta o tener esta forma de autoabandono y que decidas si la quieres cambiar o no por ti. No para quedar bien, no porque los hombres tienen que ser. No, no, no. Es para ti, porque ahorita te voy a decir cuál es el costo para ti de tener estas formas de autoabandono. No es por hacer las cosas bien, no es por ser mejor hombre, no es para ser mejor esposo, es para que tú no tengas que pagar una factura muy alta por tener estos mecanismos de autoabandono. No es para el mundo, es para ti primero. Ya después vienen los beneficios o los bonos extra, que es tener un buen liderazgo, una buena paternidad, una buena relación. Sí, todo eso viene como consecuencia, pero es primero para que tú no tengas que pagar esa factura. No porque yo quiera venir a decirte cómo debe ser un buen hombre, no, para nada. Yo qué voy a saber, yo no soy hombre, yo no puedo decirte cómo vas a ser un buen hombre. Eso tú lo aprendiste, tú aprendiste cómo ser hombre de quien te haya enseñado, de quien hayas observado, que el próximo live vamos a hablar de eso. Del legado que tú recibiste y del legado que estás sembrando, bueno, que estás construyendo. Entonces, ese es otro tema. Aquí es para ti, porque se trata de que tú puedas darte cuenta de cuál es el costo, cuál es la factura de tener estas conductas o de actuar de esta manera, porque al final tú eres quien se está drenando. Y mi intención o mi invitación a través de esta serie es que tú puedas transformar eso que te está agotando, porque vivir de esta manera en supervivencia es súper agotador.
y además te aleja de la plenitud y la felicidad que tú también mereces tener. Entonces es para eso, no para que seas un mejor marido o un mejor papá, no hemos llegado allá, ¿ok? Es para ti. Así que si tú te das cuenta, chin, yo la verdad es que sí, siempre estoy complaciendo a quien sea, a mi jefe, a mis amigos, para no tener problemas. Porque ay, ya, qué flojera discutir, ya, así como sea. Cada vez que tú le dices que sí a alguien, te estás diciendo no a ti mismo cuando no estás de acuerdo. Entonces, elige tus nos y elige tus batallas. Es para eso, recuerda. La número 4, desconectarte. Esta es muy obvia. Una forma de autoabandono masculino es desconectarte. Cuando ya ni siquiera te preguntas qué necesitas, cuando ya andas como corcho en el océano y quien decide, ya sí está bien, yo aquí nada más existiendo en modo automático, yo aquí nada más trayendo dinero a la casa, como lo que me dan al día y pues ya, así es la vida. Aguas. Esa desconexión es un autoabandono muy muy fuerte de ti mismo. La siguiente, número 5, explotar. Cuando acumulas tanto que terminas reaccionando desde ese agotamiento. Y entonces aquí la factura no solamente la pagas tú, en tu cuerpo, en tu salud, también le pasas un poco de factura a tus seres queridos. Porque un hombre que no sabe dominar su fuerza, que no sabe dominar sus emociones y que no sabe dominar el poder de su masculinidad, termina lastimando a las personas que más ama y, de hecho, puede llegar a destruir eso que más ama. Y no hace falta que yo te explique ahora ejemplos de esto. Últimamente lo hemos visto de muchas formas. Lo hemos visto muy cerca en la sociedad, en la comunidad en la que nos encontramos hoy. Lo hemos visto en muchas noticias. Lo hemos visto en el mundo. Un hombre que no sabe dominarse a sí mismo, que no sabe controlar y ejercer de la mejor forma la fuerza de su masculinidad, porque ser hombre es sinónimo de tener una gran fuerza. Y no estoy diciendo que las mujeres no, recuerda que estamos hablando de los caballeros hoy. No saber controlarla puede llevarte a lastimar a las personas que más amas. De muchas formas, no solo con fuerza física, también dejando huellas emocionales y mentales que pueden lastimar a tus hijos, a tu pareja, a tus padres. Entonces, explotar también es una forma de autoabandono porque estás entregando las llaves de tu dominio y de tu liderazgo al mundo. Eso es no tener la responsabilidad tú y por lo tanto no tener el control. Y no tener el control de nuestras propias acciones es algo muy peligroso. Por eso es que ahora yo invito tanto a que en estos temas de salud mental trabajemos desde el origen, con los niños, por ejemplo, hablando obviamente de este tema específico, hombres, enseñarles a procesar lo que sienten y no de la misma forma a lo mejor que las niñas, no le vas a decir, vente, vamos a hacer un pastel, o vente abrazo, y no siempre, a lo mejor hay niños que para procesar lo que sienten necesitan un deporte, necesitan correr, necesitan brincar, irse a gritar a la montaña, no lo sé, pero es muy importante que enseñemos a procesar lo que sentimos, porque, te repito, un hombre que no tiene control de su masculinidad, de su fuerza, que no tiene autodominio y que no ejerce su autoliderazgo, siempre termina lastimando a las personas que más ama. Siempre. No desde un lugar consciente, pero siempre termina lastimándolas. Entonces, por eso es muy importante esta forma de autoabandono, el explotar. Y la número 6 es fallarte. ¿Y a qué me refiero con fallarte? A que no cumplirte a ti mismo lo que te prometiste es una forma muy grande de autoabandono. Porque cada vez que tú te fallas, cada vez que no cumples algo que te dijiste para ti mismo, vas restándole a una cuenta. Imagínate que tienes una cuenta de integridad personal, como una cuenta bancaria. Cada vez que tú cumples algo que te dijiste a ti mismo, haces un depósito a esa cuenta. Cada vez que no te cumples, a pesar de que sabías lo que tenías que hacer, a pesar de que sabías que había maneras de resolverlo, de mejorarlo, cada vez que no lo haces, le sacas dinero a esa cuenta hasta que va quedando en ceros. Y un hombre que deja una cuenta de integridad personal en ceros termina sintiéndose muy destrozado, termina con una gran dificultad de sentirse orgulloso de sí mismo, y un hombre que no se siente orgulloso de sí mismo enfrenta mucho dolor silencioso porque es algo muy difícil de reconocer.
reconocer que no te sientes orgulloso de ti no es fácil. Y entra el modo verdugo muy duro. Y después es mucho más complicado sacarte de ahí porque dejas de creer en tu palabra. Y cuando dejas de creer en tu palabra, de nuevo tu liderazgo hacia afuera, ya no solo hacia ti, sino hacia afuera, hacia tu pareja, hacia tus hijos, en tu trabajo, también se pierde. Y de pronto, cuando ya te das cuenta, ya estás sumergido a lo mejor en una tristeza muy profunda, a lo mejor en una depresión. Entonces es súper importante permitirte observar esto y reconocer, no desde el castigo externo, sino desde quién eres tú, de qué manera te has autosaboteado o te has autoabandonado. Estas son las 6 formas que yo te puedo plantear. Si tú de pronto descubres otra en ti, pues vale la pena que la puedas trabajar de muchas formas, a través de acciones pequeñas. Te las voy a repetir. La primera es sobre explicar, tener que justificarte todo el tiempo de todo lo que haces con todo el mundo. La segunda es complacer sin estar de acuerdo, que todo lo hagas para agradar y para buscar aprobación porque quieres evitarte conflicto, como que te flojera, me evito problemas, mejor sí a todo aunque no esté de acuerdo. La número 3 es evitar. Hay cosas que tienes que enfrentar y tú eliges esperar y esperar y esperar, pretendiendo que algún día se van a borrar. La 4, desconectarte. Cuando ya de plano ni te preguntas qué necesitas, a dónde vas, cuál es tu visión, cuál es tu proyecto de vida, cuando ya estás en modo automático en el día a día y no sabes ni para dónde estás dirigiéndote. La número 5 es explotar, no tener dominio de tu autoliderazgo, de tus emociones y de tus acciones. Y la número 6 es fallarte, prometerte cosas que no te cumples. Esas son 6 formas básicas de autoabandono masculino. Aguas con esto. Ahora, ¿cuál de estas formas reconoces que tú usas cuando la vida se vuelve incómoda? Cuando a lo mejor las cosas en casa no están bien, ¿cuál de estas es la que usas? Cuando en tu trabajo las cosas no van como tú quisieras, ¿cuál de estas usas? Cuando ya definitivamente sientes que tienes que hacer cambios en tu vida, pero no sabes hacia dónde dirigirte, ¿en cuál de estas te refugias? Es muy importante que tú sepas también que estas formas de autoabandono no solo se quedan en la mente, no solo se llevan afuera, se quedan en el cuerpo. Siempre, siempre se llevan en el cuerpo. Entonces, respóndete aquí. ¿En dónde se siente la incomodidad de esta traición que me hago a mí mismo? Porque recuerda que hablamos de las pequeñas traiciones que nadie ve. ¿En dónde se siente en el cuerpo? A lo mejor resulta que te enfermas y no le has puesto atención. A lo mejor resulta que algo pasa en tu cuerpo, no duermes, a lo mejor te hacen daño ciertas cosas y tú no lo has reconocido, porque cada traición de las que tú te haces a ti mismo se lleva en el cuerpo. Entonces, ¿en dónde se siente? ¿En el pecho, en la garganta, en la cabeza? ¿No duermo? ¿De qué forma se lleva? En el siguiente live, en el número 3, vamos a hablar acerca de los efectos físicos que tiene el autoabandono y tener activo todo el tiempo el mecanismo de defensa. Porque recuerda que no se trata solo de tener una vida estable emocionalmente, también se trata de tu salud física, porque tu cuerpo te va a pasar una factura, por seguro que sí. Y siempre tendemos a pensar en cómo me veo a lo mejor en 3 años, qué quiero hacer, en dónde voy a estar. Pregúntate, como siempre te lo recuerdo, ¿cómo van a ser tus últimos 5 años? ¿Vas a poder caminar? ¿Vas a poder moverte? ¿Vas a poder ser autosuficiente? ¿O vas a necesitar que alguien cuide de ti, que te cambien pañales, que a lo mejor te tengan una enfermera o que tengan que llevarte a un hospital o a un asilo? ¿Cómo van a ser esos últimos 5 años? Piensa en eso. Y de ahí puedes entender mejor la importancia de cuidar que tu autoabandono no se vuelva permanente, porque además de las acciones en el cuerpo, siempre, absolutamente siempre, hay un costo real de traicionarte día a día con pequeñas acciones que nadie nota. Ninguna de las conductas anteriores a lo mejor de vez en cuando parece grave. Puede ser que digas, ay, bueno, sí, yo a veces exploto, pero... O sí, a veces le doy el avión a mi mujer, pero parece que no. Pero poco a poco van volviéndose más destructivas. ¿Por qué? Porque empiezas a perder claridad de ti, de tus proyectos, de tu vida, dirección, y te repito, te vuelves un corcho en el océano. Energía, te sientes drenado todo el tiempo, aunque duermas y aunque según tú descanses, te levantas igual de cansado. Presencia,
ya no estás aquí, o sea, estás pero no estás, como que sí estás con tus hijos, pero al mismo tiempo estás en otro mundo. Y sobre todo liderazgo, contigo y con el mundo. Y recuerda que el liderazgo es llevar a otros a donde tú quieres que estén o a donde tú ya llegaste, es poder sostener, acompañar y dirigir a los seres que más amas. En este caso, si es que tienes una familia o si tienes una empresa. Es muy importante reconocer que tú empiezas a perder todo esto. Y el problema es que aunque lo vas perdiendo, sigues funcionando. Y como sigues funcionando, tú crees que todo está bien, porque pues yo aquí existo en el día a día, en modo automático por existo, pero la realidad es que funcionar desde este modo automático trae un costo fuerte en las áreas de tu vida. Por ejemplo, en liderazgo, un hombre que se traiciona a sí mismo no puede sostener autoridad genuina. O sea, ¿cómo yo le enseño ciertas cosas a mis hijos si ni siquiera yo puedo sostenerlas? Compensa con control. Como entonces no tengo calidad moral para mostrarle a mis hijos que esta es la verdadera forma de actuar, entonces empiezo a ejercer tiranía. Me vuelvo rígido o los evito porque como yo no sé cómo educarlos, yo no sé cómo manejar esto, mejor ahí me retiro y que lo arregle la mamá. Empiezas a ejercer a lo mejor control, entonces ahora les grito, ahora les pego, ahora todo el tiempo los regaño, ahora los presiono, les castigo, porque no tengo un liderazgo real, porque no sé cómo ejercerlo. Se fue perdiendo en el camino con pequeñas acciones. En otra esfera de tu vida, en las relaciones. Te conectas con dinámicas en donde comienzas a ceder tu centro, tu poder o tu verdadera personalidad o tu yo auténtico para ser aceptado. Y entonces después viene el resentimiento silencioso de una factura bastante grande acumulada. Viene el reproche de yo cedí para complacerte, pero en realidad no fue porque la otra persona tuviera esa responsabilidad, fue porque tú decidiste autoabandonarte para no tener que ejercer el liderazgo de tu autenticidad. Como no hice lo suficiente para ser mi yo auténtico, entonces mejor sí, complazco o doy el avión, pero eso a la larga va generando un resentimiento y entonces luego le quiero echar la culpa al otro porque es que por ti yo lo hice, pero es que por ti he hecho todo, pero es que yo te perdoné, pero es que yo te di, cuando en realidad quien decidió dejar su poder sobre la mesa fuiste tú. Entonces aguas con este autoabandono y con este costo en las relaciones, porque puede ser muy caro, puede ser muy desgastante y a la larga puede arruinar matrimonios o familias. Es muy importante que lo observes con mucha honestidad, ¿ok? En la siguiente área, en tu paternidad. Tus hijos aprenden más, mucho más, de lo que tú como hombre haces contigo mismo que de lo que les dices. El autoabandono se hereda y el respeto se pierde. Cuando tú le das una cátedra, sobre todo como padre, a tus hijos de cómo deben ser las cosas, tiene que checar el audio con el video. Porque si no hay congruencia en lo que tú dices, tus hijos siempre van a aprender más. Van a recordar tus palabras, probablemente sí, pero van a aprender más de lo que ven en ti. Y si lo que ven es autoabandono, es un papá que no decide, es un papá que todo lo deja al final, que evita la incomodidad, es un papá que no se cuida, o por el contrario es un papá que no sabe cómo manejarse y entonces todo el tiempo grita, no se puede hablar con él, no es un refugio, no es un lugar seguro, aprenden mucho más de eso que ven y sienten que de lo que tú les dices. Entonces, recuerda muy claramente que tu autoabandono transmite un mensaje. Por eso es que el autoabandono se puede heredar y el respeto se puede perder, porque es muy común, y aquí no vamos a entrar en si es correcto o no es correcto, solamente es algo que se da con mucha frecuencia, que se juzga a los hijos por ser malos hijos, porque es que no te acuerdas de tu padre, no te acuerdas de tu madre, eres un mal agradecido. ¿Cuál es la razón para que tu hijo sienta que está mejor en tu ausencia que en tu presencia? Piensa en esto a largo plazo con tus hijos. ¿Tú quieres que ellos se sientan mejor lejos de ti que contigo? Si tu respuesta es no, por supuesto que yo quiero que mis hijos estén bien cerca de mí, entonces reflexiona qué estás sembrando hoy.
qué les estás enseñando y qué les estás transmitiendo como padre. ¿Verdaderamente hay presencia? ¿Verdaderamente estás siendo el padre que a ti te gustaría ser? ¿O te está absorbiendo la rutina? Si no eres el padre que tú quisieras, detente un momento, a lo mejor lo puedes resolver desde ya. Puede que sea complicado, sí, sobre todo en un mundo en donde hay una rutina tan pesada, laboral y de muchas cosas, de mucha sobreestimulación. Sí, no te estoy diciendo que va a ser color de rosa o va a ser súper fácil, pero es posible, siempre y cuando tú te permitas reconocerlo para entonces transformarlo, ¿ok? Así que aguas aquí. La siguiente área en donde hay un impacto, el cuerpo. Tensión crónica, fatiga sin causa aparente, apagamiento del deseo, del gozo, disminuye la capacidad de asombro, ya como que todo te da igual. El cuerpo registra cada traición que la mente normaliza. Cuando para ti ya es lo normal, tu cuerpo sigue reforzando una huella interna que disminuye todo lo que podría darte plenitud a nivel físico. La energía, el deseo, el gozo, el entusiasmo, y lo transforma en agotamiento, en estrés, en tensión, en estar drenado. Entonces, ese es el costo real en tu cuerpo de autoabandonarte o de traicionarte de maneras muy pequeñas todos los días. Y también la siguiente área es el área de tu propósito. Cuando tú te acostumbras a vivir para lo urgente y no para lo verdaderamente importante, la dirección genuina de tu propósito de vida o de tu proyecto de vida, que digamos que podría conducirte a lo más valioso, a lo que verdaderamente te vas a llevar el día que te mueras, se pierde. Porque eso requiere un eje interno, una brújula interna. Requiere que tu brújula interna esté calibrada para construir hacia lo importante y no para sobrevivir en lo urgente todo el tiempo. Claro, hay momentos de dificultad, de adversidad, de crisis, en donde muy probablemente tú sientas que necesitas sacar el modo turbo y entonces actuar desde el sentido de urgencia, sí. Pero vivir en este modo permanentemente no te lleva a construir tu propósito y no te lleva a construir verdaderamente el proyecto de vida que tú deseas. Te lleva solamente a sobrevivir. Y sobrevivir ya hablamos de que también trae una gran factura. Entonces, ¿qué tanto vale la pena? ¿Ok? Hay hombres que llevan años siendo eficientes, siendo funcionales, pero hace mucho tiempo que dejaron de sentirse orgullosos de ellos mismos. Y eso, como te decía hace un momento, duele más de lo que quizá un hombre está dispuesto a admitir. No sentirse orgulloso de sí mismo duele mucho. ¿En dónde te encuentras tú hoy, caballero, que me estás escuchando? Cuando dejas de cumplirte, tu sistema nervioso deja de creer en ti, ese como autopacto que se rompe, muchas veces se vuelve la raíz del síndrome del impostor masculino, en donde tú ya no te sientes capaz, ya no te sientes suficiente, ya no sientes que puedas lograr, te olvidas de tus sueños, porque hay un síndrome del impostor gobernando tu proyecto de vida. Y ahí se pierden muchas cosas. Ahora, esto, si tú resuenas con algo de lo que acabo de decir, no estás condenado a vivir así eternamente, no estás condenado a que esta sea tu vida para siempre. Al contrario, estás en un punto de partida en donde puedes convertirte en el hombre que recupera su palabra, que recupera su dirección y que recupera su autodominio. Esto es posible para ti. La transformación masculina rara vez se da con un cambio gigante. O sea, rara vez es algo súper drástico. En realidad comienza cuando un hombre vuelve a confiar en sí mismo a través de pequeñas acciones, de una acción diaria coherente en lo cotidiano. Pequeñas, como por ejemplo cumpliendo pequeña meta del día. Pequeña, desde hoy tomo mucha soda, hoy voy a tomar agua. Me estoy comiendo mucho azúcar, hoy no voy a comer azúcar. Hoy voy a hacer todo un esfuerzo para dejar el celular y dormir mejor. Hoy voy a tomarme una hora con mis hijos para conocerlos, para saber qué verdaderamente les interesa, qué les gusta, de qué son los videojuegos que juegan. Por ejemplo, sosteniendo conversaciones, voy a sentarme a hablar con mi esposa de nuestro proyecto de vida, o de la visión que ella tiene, o de cómo están los niños, pero cómo están en lo real, no en la queja de cómo se portaron hoy, no en, oye, ¿tú crees
que él se siente bien haciendo esta actividad, te ha contado cómo se siente, cuáles son sus metas, teniendo conversaciones o incluso conversaciones incómodas en donde haya que llegar a acuerdos que tú has evitado. Esta es una forma importante. Otra es tomando decisiones. Si hay algo que tienes que determinar, decide. Desde si te pregunta qué quieres comer hoy, desde si te dicen, ¿quieres ir a caminar o no? Desde si te dice, ¿qué vamos a hacer el fin de semana? Decide. Ejerce tu poder de decisión. Te aseguro que es una responsabilidad que se disfruta si tú aprendes a ejercerla. Toma ese dominio. También a través de poner pequeños límites sanos. Empiezas por pequeños límites, no tiene que ser algo grande. Puedes empezar por pequeños límites necesarios. Como por ejemplo, a lo mejor resulta que mi hijo se duerme a las 12 de la noche ahorita que está de vacaciones jugando videojuegos, está con su ruido y grita y no me deja descansar, pero yo no digo nada para evitar problemas. Pon un límite. Hijo, te amo, me encanta que te diviertas, pero yo necesito descansar, entonces el acuerdo es que a partir de este día, de tal a tal día en la semana, el juego se acaba a las 10 de la noche porque yo necesito descansar y no me deja el ruido. Pequeño límite. Enfrenta la incomodidad de tener que hablar. Otro ejemplo es haciendo lo que sabes que debes hacer. Si hay algo que tienes pendiente en tu salud, en tu trabajo, en ti, hazlo. Pequeñas acciones, no tiene que ser el cambio más grande del mundo, pero puedes hacerlo con pequeñas acciones. Porque debes recordar esto, así súper importante. La autoridad que buscas afuera, y el respeto, por supuesto, que buscas afuera, comienza con la autoridad que eres capaz de ejercer sobre ti mismo y el respeto que eres capaz de sostener hacia ti mismo. La autoridad y el respeto que buscas comienzan con la autoridad y el respeto que eres capaz de ejercer y sostener en ti mismo. Recuerda esto, por favor. Ya te di el ejemplo de la cuenta bancaria. ¿Cómo quieres que esté esa cuenta? Porque todo esto ocurre en tu mente, en tu cuerpo, en tu energía, en tu disciplina, en tu capacidad para sostenerte, para relacionarte, en tu presencia, en tu desarrollo, en tu crecimiento. Es súper importante que te permitas observarlo. Y para esto vamos a tener un encuentro para que tú tengas mejor dirección. Vamos a hablar de algo que muchas veces se olvida, como relacionar con esta dirección masculina que es el cuerpo. En nuestro próximo live vamos a hablar de esto y vamos a tener un encuentro online, un taller en donde si alguno de estos puntos resuenan contigo, si de pronto te has sentido identificado con algo, no es que estés viendo defectos de ti, no, solamente estás viendo patrones. No es que tú estés todo mal y que siempre hagas las cosas mal y que siempre todo sea tu culpa, no. Solamente estás viendo patrones que se originaron en algún punto de tu vida porque te servían, pero hoy probablemente te están agotando o te están limitando de poder ser una nueva versión de ti que se sienta mejor, que viva más feliz, que sea más exitoso. Esos patrones pueden cambiarse y es exactamente lo que quiero trabajar contigo en este taller. Te explicaba anteriormente, yo sé que muchas veces puede ser incómodo para los hombres de pronto en un grupo frente a frente ponerse a hablar. Está bien, que no es mi intención que te pongas a hablar de tus emociones ni de tu historia de vida, no es mi intención que hagas eso, pero sí que te permitas mirar adentro y reconocer qué onda contigo, cómo soy, quién soy, cómo actúo, de dónde viene, dónde lo aprendí, a dónde me ha llevado tener esta conducta o tener este patrón, para que entonces tú decidas qué sostienes y qué sueltas, desde ese poder que existe en ti como hombre. Porque recuerda que un hombre tiene dominio, tiene dirección y tiene legado, pero si no lo sabe ejercer, se pierde el liderazgo y entonces de pronto termina siendo un hombre que nadie respeta, que no tiene autoridad, que no tiene éxito y que además está agotado. Y yo creo, o estoy segura, que no es eso lo que tú quieres ni para ti, ni para tu legado, para tus seres queridos. Entonces voy a crear este espacio justo para los hombres que sean capaces de reconocer el costo del agotamiento interno, el costo de sostener patrones que ya no te sirven y el costo de no reconocer que requieres hacer
cambios para ejercer mejor tu autodominio, no para ser un mejor hombre, un mejor esposo, un mejor padre. Eso viene por consecuencia, para tener un mejor autodominio, dirección y liderazgo en ti, ¿de acuerdo? Voy a darte más información después, va a ser un taller online que tú vas a ver ya sea en vivo o en grabación, como tú prefieras. Vas a tener acceso por siempre para que puedas verlo en ciertos momentos, para que puedas trabajar en los ejercicios. Es para ti y sobre todo para que lo hagas contigo. No se trata de abrirte al mundo y tu vulnerabilidad, no, tranquilo, no te voy a poner a hacer eso. Con las mujeres trabajo de una forma muy distinta porque funcionamos diferente, somos diferentes, punto, eso es irrefutable. Entonces, trabajamos de una forma distinta con las mujeres, pero los hombres también merecen tener un espacio en donde puedan tener claridad en quiénes son, en qué sostienen, qué les agota y hacia dónde va su visión. Es muy importante que te lo permitas. Te voy a dar más información más adelante. Vamos a llegar primero al live número 3, donde te voy a hablar del costo real de este autoabandono y del autosabotaje en los hombres a nivel salud física. Y después, en el live número 4, vamos a hablar del legado. Como te decía, del legado que tú recibiste, es decir, qué clase de papá tuviste, qué fue lo que aprendiste de tu padre o de quién aprendiste cómo es un hombre, cómo ser hombre, cómo ejercerlo. Vamos a hablar de eso, es un tema muy interesante y lo vamos a hacer con mucho cuidado porque yo sé que en cada historia puede haber experiencias que a lo mejor remuevan muchas fibras internas, entonces lo haremos con cuidado, con mucha introspección, porque recuerda que es un trabajo personal, es para mirarte a ti, no para ir a criticar al de afuera o al de enfrente. Es para tener claro qué información recibí y qué información estoy transmitiendo a mis hijos, ¿de acuerdo? Entonces, nos vemos en el siguiente live. Gracias por estar aquí. Si tú crees que esta información pueda ser útil para alguno de los hombres que están a tu alrededor, por favor, compártelo, invítalo a que lo escuche. No tienen que sentarse a verme. Con que lo escuchen es suficiente para que puedan extraer información valiosa que te acabo de compartir hoy. Y recuerda, no es una crítica a ti, hombre, no te estoy diciendo que lo estás haciendo todo mal, para nada. Es un momento para que tú puedas reconocer cómo es que ejerces el poder de ser hombre y puedas redireccionarlo a tener mayor claridad, presencia, autodominio y liderazgo. ¿De acuerdo? Gracias por estar aquí. Nos vemos pronto. Bye bye.